Muy bien, empezamos. Predestinado para cuestionarme la predestinación, parte 9. Definiciones. ¿Cómo Zwinglio definió la predestinación? ¿Quién fue Zwinglio? Zwinglio fue un reformador de Suiza. Veamos cómo Justo González resume su carrera. Abro la cita. Quizá lo más exacto sería decir que con Zwinglio la reforma suiza comenzó a tomar su propia forma bajo el influjo tanto de Lutero como del humanismo, pero sin dejar de ser producto de las circunstancias políticas y sociales que existían en la Suiza de entonces. ¿Okay? También es justo decir que a través de Calvino, de otros teólogos reformados y de toda la tradición puritana, la importancia de Zwinglio y de la reforma suiza es por lo menos tan grande como la de Lutero y la reforma alemana. Cierro la cita. ¿Okay? Justo González divide la reforma en 4 influencias o tradiciones: la luterana, la reformada, la anabaptista y la anglicana. ¿Okay? Zwinglio viene a ser el primer teólogo de la tradición reformada. Usted sabe que después hay iglesia luterana y están los presbiterianos y otras iglesias reformadas. ¿Okay? Pues eso se basa en que hubieron 4 influencias grandes dentro de todo el movimiento de la reforma. ¿Okay? Zwinglio fue más radical que Lutero en algunos puntos, pero más moderado en otros. Fue más literal en interpretar las escrituras en cuanto a los sacramentos, la iglesia y el Estado. En cuanto a la predestinación, que es lo que nos concierne aquí, fue más lejos que Lutero al afirmar que todo lo que ocurre es ordenado por Dios. No entra en las cosas inescrutables de Dios, entre comillas, al no poder explicar satisfactoriamente cómo Dios puede salvar a unos y no ser responsable en condenar al resto. ¿Okay? Fíjense que en la sección anterior, cuando estuvimos hablando de Lutero, pues Lutero, al igual que Agustín, se dan cuenta, fueron honestos en que, oye, aquí hay responsabilidad compartida a la hora de predestinar. Y entonces, pues, recurrían a las cosas inescrutables de Dios, o cosas no reveladas de Dios, o misterios de Dios, para tapar ese hecho de las contradicciones que surgen. Pero Zwinglio no se preocupa por esto. Zwinglio, sencillamente, pues, se va a rajatabla. ¿Ok? Vamos a abrir la cita, a ver lo que Zwinglio decía o cómo Zwinglio define y presenta su doctrina de la predestinación. Abro la cita. El modo en que Zwinglio entiende la naturaleza de Dios se relaciona estrechamente con la idea de lo absoluto. Sus argumentos en pro del monoteísmo se basan no tanto en las escrituras, como sobre la aseveración de que la existencia de más de un ser absoluto es una imposibilidad lógica. Por lo tanto, la aserción bíblica de que todas las cosas existen en Dios se toma muy literalmente, como queriendo decir, y aquí va a citar a Zwinglio, que nada está escondido de Dios, nada le es desconocido, nada se encuentra más allá de su alcance, nada le desobedece. ¿Okay? Entonces, la ponzoña de un mosquito, aquí está citando a Zwinglio, la ponzoña de un mosquito ha sido conocida y ordenada de antemano por Dios. Y preguntarse por qué Dios ha hecho tal picada y otras cosas al parecer malas es una curiosidad femenina, bien machista esta declaración, vana e inútil, una curiosidad femenina vana e inútil. Ante la creación divina con sus aparentes contradicciones, no podemos hacer más que aceptarla y creer que Dios ha hecho todas estas cosas a base de un plan que su infinita sabiduría no quiere revelarnos. Luego, la doctrina de la providencia, la doctrina de que Dios está a cargo de todo. La doctrina de la providencia, tal y como aparece aquí, no es la mera afirmación de que podemos confiar en Dios para nuestro sostén y bienestar, sino también la aseveración de que la relación entre Dios y el mundo es tal que todo cuanto ocurre tiene lugar por la voluntad de Dios. O sea que eso de voluntad
directa y voluntad permisiva. No, todo es la voluntad de Dios. Zwingli se va rajatabla. Es desde esta perspectiva que Zwingli ve la doctrina de la predestinación. Puesto que todo el asunto de la predestinación, el libre albedrío y el mérito descansa sobre esta cuestión de la providencia. Dios no solo descansa sobre la providencia, y cuando ellos usan este término providencia es que Dios está en control de todo. Dios no solo sabe todas las cosas, sino que también hace todas las cosas, ya que las causas secundarias no son verdaderas causas. Y solo Dios es la causa primera de todas las cosas. Hasta los filósofos paganos supieron que negar esto sería negar la naturaleza misma de Dios. Solo un predeterminismo absoluto puede hacerle justicia a la soberanía y la sabiduría divina. O sea, que si tú te pones a ver las cosas y ves ciertas contradicciones o te surgen preguntas o cuestionas por qué Dios hace tal o cual, no. O sea, Dios lo hizo y punto y se acabó. Y eso no se cuestiona. Al hacer al ser humano y a los ángeles, Dios sabía que algunos de entre ellos caerían. No solo lo sabía, sino que también ordenó que así fuese. Su propósito al hacer esto fue que tanto los humanos como los ángeles pudiesen comprender mejor la naturaleza de la rectitud en contraste con la maldad. La caída de Satanás y Adán no tuvo lugar contra la voluntad de Dios. Dios hizo ambas cosas. Sin embargo, Dios en sí mismo no es injusto, ni es tampoco lo que hizo injusticia o maldad en lo que a Dios se refiere, ya que Dios no está bajo la ley. ¿Verdad? Estas son palabras de Zwingli. Aún más, esto no debería llevarnos a la conclusión de que Dios sea malvado o que no ame a sus criaturas, ya que fue precisamente por razón de amor que Dios hizo estas cosas, para que tanto los humanos como los ángeles pudieran conocer la verdadera naturaleza de la fidelidad y de la rectitud. O sea, el que Satanás cayera y Adán, pues Dios lo ordenó, pero eso fue por amor y para que todo el mundo tuviera claro la rectitud de Dios. A partir de esta doctrina de la predestinación, Zwingli puede refutar fácilmente cualquier intento de fundamentar la salvación sobre las obras. O sea, tú no necesitas crear la predestinación para darte cuenta que la Biblia enseña que las obras no salvan. Pero bueno, Zwingli establece que es así. Es necesario, imprescindible, inevitable construir la predestinación absoluta para probar que la salvación no es producto de las obras. Bueno, ok. ¿Qué hacer entonces de los muchos textos escriturarios que parecen relacionar la salvación con las obras? Se les explica fácilmente con solo tener en mente que las obras humanas, así como todo cuanto sucede en la creación, son el resultado de la predestinación divina. Todo, entonces, como decía un corito, ¿verdad?, en la iglesia bautista, no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios la mueva. Ok. En los elegidos, Dios produce buenas obras y por lo tanto tales obras son necesarias para la salvación. No en el sentido de que la produzcan, la salvación, sino en el sentido de que la elección es también elección para realizar buenas obras. Por otra parte, lo contrario resulta ser cierto de los réprobos en quienes Dios obra el mal y sin embargo ese mal se le imputa a ellos, quienes están bajo la ley, y no a Dios, quien se encuentra por encima de ella. O sea, aquí te está diciendo Zwingli que Dios obra el mal en los hombres, pero no se le imputa a Dios, se le imputa a los hombres. ¿Ok? Porque Dios no está bajo la ley, no podemos acusar a Dios de nada, porque Dios no está bajo la ley, las criaturas sí. ¿Ok? La elección y la reprobación se manifiestan así en señales externas, de tal modo que es posible tener una medida aproximada de quiénes son los electos, y especialmente de la propia elección. Quienes pretenden ser electos pero abandonan a Dios en momentos de adversidad no se encuentran verdaderamente entre los escogidos. Quienes viven en maldad se encuentran probablemente entre los réprobos, aunque también pueden ser de los
predestinados cuya salvación todavía no ha sido manifestada. En cuanto a los paganos de la antigüedad y cualesquiera otros no hayan tenido oportunidad de oír el Evangelio, bien pueden contarse entre los electos, puesto que serán juzgados sobre una base diferente. Y aquí Zwinglio afirma que preferiría correr la suerte de Séneca o de Sócrates antes que la del Papa. Bueno, no sé a qué viene el comentario, pero seguimos. Una de las características más interesantes en la teología de Zwinglio es su insistencia sobre el deseo que Dios tiene de comunicarse. Todo el proceso de la creación es una comunicación por parte de Dios. Como corona de esa creación, Dios hizo al ser humano con el cual puede sostener diálogo. En su estado actual, el humano no puede conocerse a sí mismo. Es tan difícil de agarrar como un calamar, puesto que cuando está a punto de ser atrapado, puede esconderse hasta de sí mismo enturbiando las aguas. El humano tiene tanta osadía al mentir, tanta prontitud para pretender y ocultar, que cuando se cree haberle atrapado en un lugar, se descubre que hace tiempo ha escapado a alguna otra parte. Luego, de igual modo que el ser humano necesita de la revelación divina para conocer a Dios, también la necesita para conocerse a sí mismo. Todo esto se debe a la caída, que consistió en la desobediencia de Adán a la ley de Dios a causa de su amor de sí mismo. El amor de sí mismo es la raíz de todo pecado, puesto que Adán rompió la ley tratando de ser como Dios. Este pecado original de Adán no se transmite a sus descendientes en el sentido estricto. Lo que se transmite es el resultado de ese pecado, que Zwinglio prefiere llamar una enfermedad. Esto no disminuye en modo alguno las consecuencias del pecado original, puesto que Zwinglio afirma que la razón por la que los teólogos e hipócritas del apetito animal insisten sobre el libre albedrío es que no conocen la profundidad y el alcance de las consecuencias del pecado original. Aseveración que no concuerda del todo con su otra aserción de que la naturaleza misma de Dios requiere que se niegue el libre albedrío. O sea, aquí Zwinglio a jajatabla. Si tú crees en el libre albedrío, que el hombre puede tomar decisiones por sí mismo, mira, eres un hipócrita, y eres un hipócrita del apetito animal, ¿ok? Así lo establece él, ¿ok? En resumen, la predestinación y la negación del libre albedrío se siguen de la naturaleza de Dios, así como del estado actual del humano. O sea que la predestinación, como lo establece Zwinglio, pues como ellos definen a Dios y sus distintos atributos, pues definitivamente es incongruente, es incompatible que exista tal cosa como libre albedrío. O sea, o uno o lo otro. ¿Ven? Así de radical es la predestinación. Examinemos cómo Zwinglio define la predestinación. Ahora vamos a coger el texto por partes. Vamos a coger el primer párrafo. Aquí está en coloradito, lamento que no puedan ver el texto ahora. Voy a citar el primer texto. El modo en que Zwinglio entiende la naturaleza de Dios se relaciona estrechamente con la idea de lo absoluto. Sus argumentos en pro del monoteísmo se basan no tanto en las escrituras como sobre la aseveración de que la existencia de más de un ser absoluto es una imposibilidad lógica. Por lo tanto, la aserción bíblica de que todas las cosas existen en Dios se toma muy literalmente como queriendo decir que nada está escondido de Dios, nada le es desconocido, nada se encuentra más allá de su alcance, nada le desobedece. Cierro la cita del primer párrafo. La primera oración nos dice que Zwinglio parte de la idea del absoluto. Esa concepción del Dios absoluto, aunque es cierta en principio, si la tomamos como el principal atributo de la naturaleza de Dios y la ponemos fuera o mayor o causa de las demás cualidades reveladas de Dios en la Escritura, o condicionamos todos los demás atributos de Dios a esa causa absoluta, nos puede llevar a limitar la manifestación de los atributos de Dios, y en especial cuando no usamos lo que las Escrituras nos revelan de cada atributo de Dios para definir. Me perdió. Nos puede llevar a limitar la manifestación de los atributos de Dios
Y en especial cuando no usamos lo que las Escrituras nos revelan de cada atributo de Dios para definir los alcances de ese absoluto. ¿Ok? En otras palabras, si lo absoluto es todo lo que la Biblia nos revela de Dios, que no es así, pues entonces, si todos los demás atributos van a estar subordinados o los vamos a definir dentro de ese absoluto, pues nos podemos ver limitando los distintos atributos de Dios, distintos a como la Biblia nos lo enseña. Porque si por algo conocemos a Dios a través de la Escritura, es que vemos a Dios operando, manifestando sus atributos en su propósito, inteligentemente, de acuerdo con Él mismo, sin contradecir o chocar con otros atributos. ¿Entiendes? Pero aquí Zwinglio parte de lo absoluto. Ejemplo, si Dios es absolutamente absoluto, valga la redundancia, pues mira, no tenía necesidad de crear. O sea, si Él es tan absoluto, ¿para qué quería molestarse creando algo menor que Él o aparte de Él? ¿Ves? O sea, no tiene sentido, ¿ok? Pero la Biblia dice que Dios es amor. El amor es dar, compartir, relación y por extensión recíproco. Por lo tanto, eso me explica a mí para qué Dios creó. Para amar, para dar, para relacionarse y para que ese amor fuera reciprocado. Creó seres con voluntad, capaces de amarlo libre y voluntariamente, para que pudieran ejercer el amor en la misma capacidad de Dios, libre y voluntariamente. Eso en ninguna manera hace a esos seres igual de soberanos que Dios. ¿Ok? El que Dios le haya dado al hombre la capacidad de que el hombre lo pueda amar libre y voluntariamente, como Dios ama libre y voluntariamente, el que le haya impartido esa misma capacidad, pues mira, para nada cancela la soberanía de Dios. Y a nosotros no nos hace iguales a Dios en su mismo rango o en su misma capacidad. Voluntad no es soberanía. Voluntad es una capacidad. Soberanía es un rango, una categoría. ¿Qué voluntad obedece a otra voluntad? ¿Qué voluntad tiene el poder para decirle a otra voluntad qué hacer? Y si no lo hace, poder para imponer consecuencias. La voluntad o capacidad de tomar decisiones es una cualidad igual a la de Dios. Soberanía o capacidad de imponerse a otra voluntad es una cualidad en una sola dirección y siempre procede de mayor a menor según la posición asignada en la jerarquía. Nunca al revés. Nunca va a invertirse la dirección de esa soberanía porque la soberanía se fundamenta en poder y autoridad para ser ejercida desde quien tiene mayor autoridad y poder sobre el que tiene menos autoridad y poder. Por lo tanto, la soberanía no depende ni se altera por la libertad de decidir o no que tengan las voluntades envueltas. La soberanía no necesita de la obediencia ni del consentimiento de sus participantes para ser soberana. Entiendan eso bien claro porque lo he venido desarrollando desde que estábamos desde Agustín. Depende de quién tiene el poder y la autoridad para dictar órdenes y consecuencias a quien tiene menos poder y autoridad. Dios era soberano antes de crear nada. Entonces, ¿podía Dios crear seres que compartieran algunos de sus atributos, incluyendo voluntad, sin comprometer su soberanía? Claro, pues Dios no puede crear un ser igual que Él en omnipotencia, omnisapiencia y omnipresencia. Y hasta ahí llega el concepto del absoluto. Porque más de eso, o sea, si nos salimos de esta, como yo lo acabo de explicar aquí, pues entonces estamos llevando al absoluto a unos extremos que no nos van a describir a Dios de acuerdo a la realidad como la Biblia nos los describe. Pero Zwinglio, con su fundamento humanista,
siguió el concepto de lo absoluto aceptado en la mente de los educados en su momento, al igual que Agustín y Lutero, siguieron el concepto de futuro y destino de los educados de su época. Cito a Justo González, abre la cita: su modo de acercarse a las escrituras era el de un humanista cristiano. Su regreso a la Biblia fue parte del regreso general a las fuentes antiguas que caracterizó al movimiento humanista. Como humanista, Zwinglio creía que el mejor modo para redescubrir la verdadera naturaleza del cristianismo era la renovación, descubrir de nuevo el mensaje de la Escritura y aplicarlo entonces a la renovación de la fe cristiana. Aunque Zwinglio, al igual que todos los reformadores, partieron de volver a las Escrituras para construir su teología, no tuvieron el cuidado de separar de su formación secular, el Renacimiento estaba en su apogeo, entre paréntesis, ni de su formación teológica, eran sacerdotes, y la influencia helenística de Agustín y Tomás de Aquino está ahí, en ellos. Así que no tuvieron el cuidado de separar de su formación secular ni de su formación teológica lo que las Escrituras le mostraban de quién es Dios y cómo se revela en las Escrituras. ¿Ok? Eso fue lo que pasó con este señor. Al igual que pasa con Agustín, pasa con Lutero. Son resultados de su época. Ellos fueron educados dentro de un paradigma. Y al recibir la revelación de Dios, convertirse al Evangelio, pues el imperativo primero que tiene es rechazar la doctrina de la Iglesia Católica, que es quien tiene la hegemonía. ¿Ok? Vimos que Agustín está rechazando primero a los maniqueos, luego a los pelagianos. Lutero está en contra de la justificación por las obras. La Iglesia Católica tiene el control de dispensar, repartir la salvación. Lutero va contra eso. Aquí Zwinglio está tratando de acomodarse, cómo no secularizar la reforma, cómo no secularizar, porque él tiene un conocimiento, era muy admirador, nos dice Justo González, era muy admirador de Erasmo, que era humanista. Entonces, aunque Erasmo era humanista católico, que conste. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ese formato lo lleva a que entonces, según van construyendo su teología, según lo que van descubriendo en la Escritura, lo acomodan a la racionalización de la filosofía de su época, de cómo se construye el mundo. Y entonces, claro, recuerden que no pueden salirse, o se les hace muy difícil salirse del marco como sacerdote. La teología hasta ese momento era Agustín y Tomás de Aquino. Esos eran los dos monstruos grandes. ¿Ok? Y ese es el problema. De que esto del absoluto, chévere, esto sirve para probar que solo hay un Dios. Tremendo. Pero de ahí a que la creación tiene que estar todo, tiene que ocurrir dentro del decreto, dentro de la orden de Dios. Nada puede ocurrir aparte de Dios. Y como expliqué en la sección anterior, no se dan cuenta que esto ver así a Dios operando en todo, Dios moviendo, dándole a la hojita de cada árbol para que se mueva. Eso es panteísmo, señores. Me disculpan, ¿verdad? Pero eso es panteísmo. ¿Ok? Tú sabes. Porque como dice aquí, o sea, yo no puedo cuestionarme si el mosquito me pica. Pero será la voluntad de Dios entonces que yo lo mate cuando me pica. Hello. Pero eso no es el problema. El problema es que tú te cuestiones por qué Dios hizo que el mosquito te picara. ¿Ves? Porque según ellos, Dios mandó al mosquito a picarte. Ese es el problema de este tipo de teología. Vamos a ver la segunda oración. Sus argumentos en pro del monoteísmo se basan no tanto en las Escrituras como sobre la aseveración de que la existencia además de un ser absoluto es una imposibilidad lógica. Eso es cierto y perfectamente racional. Estoy de acuerdo con él. Por eso les dije que Dios no puede crear un ser igual que Él. Pero eso no significa que Dios no pueda impartir atributos suyos a los seres creados. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señores, ¿qué quiere decir eso? Que Dios quería que el hombre se pareciera, fuera semejante a Dios en varias cosas.
Lo hizo con inteligencia y Dios dejó de ser omnisciente, porque le impartió inteligencia, la capacidad de conocer, adquirir sabiduría, usarla. Dejó Dios de ser omnipotente por eso. Lo hizo con la capacidad de amar y Dios dejó de ser amor, porque ahora hay un ser que ama igual que Dios, capaz de amar igual que Dios, reciprocarle a Dios su amor. Entonces, ¿por qué si le dio voluntad libre para desobedecerle, Dios deja de ser soberano? O sea, porque la primera pregunta, ¿lo hizo con inteligencia y dejó Dios de ser omnisciente? No. ¿Lo hizo con la capacidad de amar y Dios dejó de ser amor? No. Entonces, ¿por qué si le dio voluntad libre para desobedecerle, Dios deja de ser soberano? Porque arbitrariamente aplican el concepto de absoluto que eficientemente explica por qué no puede haber otro Dios, otro ser igual a Dios, para establecer que Dios no puede crear seres igual de libres que Él. Pues arbitrariamente definieron que eso limitaría la soberanía de Dios. Todo es definiciones. ¿Cómo las definimos? Repito, el que Dios impartiera a los seres la capacidad de decidir por sí mismos si obedecen o no, para nada significa que Dios les impartiera su soberanía, pues Dios no les impartió todo poder para prevalecer contra Dios o estar en el mismo nivel de jerarquía de Dios. Como les dije ahorita, voluntad es una capacidad, soberanía es un rango. Es un rango que se establece por el poder para imponerse sobre otra voluntad. Y si esa otra voluntad no obedece, pues poder para imponer consecuencias. Y es en una sola dirección, de arriba para abajo, nunca va de abajo para arriba. Nunca es igual. Siempre es de arriba para abajo, punto. Esa es la definición, señores. Veamos la tercera oración de este primer párrafo, que es el que vamos a coger en esta noche. Por lo tanto, la aserción bíblica de que todas las cosas existen en Dios se toma muy literalmente, como queriendo decir que nada está escondido de Dios, nada le es desconocido, nada se encuentra más allá de su alcance, nada le desobedece. Cierro la cita a la tercera oración de ese primer párrafo. Aquí vemos que además de definir el concepto de absoluto como que Dios está y es en todo, que de ahí al panteísmo es poca distancia, utilizan la declaración bíblica de que las cosas existen en Dios para dejar claro que Dios estableció y dirige el universo según lo concebían o lo conciben los que dan por sentado el destino. Sobre que todas las cosas existen en Dios y de ahí concebir que todo ocurre en un destino. Veamos algunos textos. Me hace una pequeña corrección aquí. Todas las cosas, vamos a ver varios textos bíblicos. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. De aquí no sale el concepto del destino. Si cogemos ese texto, si eso fuera el único texto, de ahí no sale el destino. Todas las cosas por Él fueron hechas, claro. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fantástico. Dios creó todo. No hay problema. Él es el creador. ¿Ok? Y está hablando aquí del verbo de Dios, Jesús, Juan 1:3. Veamos otro texto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra,
escultura de arte y de imaginación de hombre. Hechos 17, del 24 al 29. Aquí Pablo está hablándole a los atenienses. ¿Okay? Aquí no dice que las cosas existen o son en Dios. Sí dice que Dios da vida y aliento a todas las cosas. Esto se entiende perfectamente al aceptar que la entropía entró a la creación junto con el pecado y Dios tiene que reemplazar la pérdida y el deterioro. Dios tiene que reemplazar la pérdida y el deterioro para que la creación continúe. Dice aquí que todos somos de una sangre y nos puso límite para que busquen a Dios, todos los hombres. Se le pasó aquí a Pablo aclarar que solo los escogidos lo pueden buscar. ¿Ok? Dice que en Él vivimos y nos movemos y somos. Cuando dice esto, no lo está diciendo para probar que nuestras acciones fueron decretadas o predeterminadas por Dios. Pues ante los atenienses hubiera sido absurdo que estuviéramos predestinados y a la vez ser responsables de buscarlo. Cuando dice esto, lo dice en contraste con la idea de que Dios habita en templos hechos por humanos. Dios no está contenido en estructuras humanas. Los humanos estamos contenidos en Él. Pablo está atacando la idolatría, no el libre albedrío en este pasaje. De hecho, si todas las cosas son en, y entonces aquí dice que, Pablo dice que somos, nos movemos y somos en Él, entonces no podemos criticar a los de la prosperidad cuando dicen que nosotros somos dioses. Porque si somos en Él, y Él en nosotros, y Él en todos, pues entonces nosotros somos dioses. No podemos criticar a estos de la superfe que nos dicen que somos iguales que Dios. ¿Sí? Así que este pasaje de los Hechos, Pablo está solamente contrastando, está debatiendo el concepto de la idolatría rampante que él vio allí en Atenas. Y en ese sentido es que él está hablando de que en Él somos, nos movemos, ¿okay? Vivimos en Él. Toda la humanidad está contenida en Dios, como toda la creación está contenida en Dios, porque Dios es más grande que todo. ¿Okay? Vamos a ver otro texto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8, 6. ¿Para qué? Lo mismo de hecho. Dios tiene que sustentar la creación, porque está la entropía. Una vez viene la caída, la entropía, el deterioro, el desgaste, la fricción, está ocurriendo en todo el universo. Es el primer principio de termodinámica, el segundo principio de termodinámica. ¿Okay? Ahora, Dios tiene que sustentar la creación, por eso. Nosotros, por medio de Él, significa lo mismo tanto para los que necesitan creer en la predestinación como los que no. O sea que este pasaje no prueba ni una ni otra cosa. Porque somos para Él y somos por medio de Jesucristo. Lo que somos ahora es por medio de Jesucristo. Eso no tiene que ver nada con predestinación. Vamos a ver otro texto. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. 1 Corintios 12, 6. Aquí no está hablando de la creación, sino de la operación del Espíritu Santo en el cuerpo de los creyentes. ¿Ok? Vamos a ver otro texto. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. 1 Corintios 15, 27. Si lo tomamos fuera de contexto, solito, pues pudiéramos asumir que nada le desobedece, como dice la cita anterior de Zwinglio. Pero cuando vemos el 28, vemos que no concuerda con la visión absolutista de Zwinglio. Dice el texto: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15, 28. O sea, que no todo está sujeto, no todo está ocurriendo bajo la directriz, la voluntad expresa de Dios. También es de notar en este texto lo que explicaba anteriormente sobre el fundamento de la soberanía.
En el 27 vemos que al Dios sujetarle todas las cosas a Cristo, no comprometió en nada su soberanía. Y Cristo sí limita o iguala su soberanía con la del Padre cuando Cristo se sujeta de nuevo a Él. Vemos aquí que hay una pequeña separación de rango. Cuando Cristo se hace hombre, sigue siendo Dios. Y el Padre allá arriba no se comprometió la soberanía de Él para nada. Tenemos dos personalidades soberanas a la vez. No hay ningún problema. Pero Cristo se subordinó en la condición humana. Y cuando Cristo, al final, vuelve y se sujeta al que le sujetó a Él todas las cosas, y entonces serán uno y todo en el futuro. Pero ahora mismo no todas las cosas están sujetas. Es lo que dice el 27. Vamos a ver otro texto. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10. Ahora mismo no todas las cosas están unidas en Cristo, eso es lo que dice ese texto. No todas las cosas están unidas, van a ser todas reunidas después en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todas las cosas serán reunidas en Cristo. Las que Dios propuso y eligió que fueran reunidas en Cristo. ¿Ok? Porque no, el diablo no va a quedar reunido en Cristo. Hello. ¿Ok? Vamos a ver otro texto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:16 y 17. Interesante que Dios creó jerarquías debajo de Él y le responden a Él. Cristo es parte de la creación. Cristo no es parte de la creación, que disparate puse aquí. Pues es antes de ella. Por poco hago aquí una declaración testigo de Jehová. Cristo no es aparte de la creación. No, perdón, bueno, estaba correcto, sí, es aparte de la creación. Cristo es aparte de la creación, pues es antes de ella. Y cuando dice que subsisten es por lo que explicamos anteriormente. Por la caída entra el deterioro, entra la entropía. Cristo tiene que seguir sustentando todas las cosas. Pero fíjense que aquí hay jerarquías y en ninguna manera eso compromete la soberanía de Dios. ¿Ok? Vamos a ver otro texto. Te mando delante de Dios Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. 1 Timoteo 6:13. Da vida porque es causa y origen. Y la sustenta por lo que ya dijimos, la entropía. Vamos a ver otros textos, ahora vamos a Hebreo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreo 1:3. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreo 2:10. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. En estos tres versos, ninguno sugiere la idea de que todo lo que ocurre es porque Dios está haciendo que ocurran. Las cosas subsisten porque Dios hace que subsistan. Muy distinto. Subsistencia a ocurrencia. Muy distinto. Los textos no van, ni en el contexto indican o sugieren eso. Vamos a otro texto. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es perfectamente cierto y racional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios pudo haber, cuando se echavó la creación, Dios pudo haber cancelado y destruido todo y se quedaba solito, sin creación. Cancela todo su propósito. Lo pudo haber hecho. Y en ese sentido, por tu voluntad existen y fueron creadas. Claro, claro, eso es obvio. Porque pudo haber destruido todo. ¿Okay? Apocalipsis 4:11. Aquí es lo mismo. El que subsiste no es porque, como dice Zwinglio, que nada esté escondido de Dios, nada le es desconocido, nada se encuentra más allá de su alcance, nada le desobedece. Tú puedes interpretarlo de esa manera para que justifique tu idea de Dios destinando todo el acontecer del universo, pero como vemos del texto, no surge. Y estos son los textos que hablan de eso, de que las cosas existen por Dios, y existen y subsisten porque Él hace que subsistan. Pero subsistencia no es ocurrencia, no es lo que el texto nos quiere dejar ver. ¿Ok? Ok. ¿Y qué pasó aquí? Ah, pues mira, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué por hoy. Así que la semana que viene vamos a continuar viendo y analizando esta racionalización de Zwinglio. Cómo él sigue construyendo, porque vieron que el pasaje es largo, esto es solo del primer párrafo, lo que desprendemos analizando del primer párrafo. Y como ven, estoy como que repitiendo muchas cosas, pero es dándole cada vez más énfasis, añadiéndole más detalle a por qué las definiciones de estas personas no son las más correctas. Bien intencionadas, resultado de cómo se pensaba en esa época. Pero cuando lo confrontamos con el texto, no se aguanta. ¿Ok? Y cuando lo confrontamos con lo que Dios nos ha revelado de la Escritura. O sea, algo que yo pues estoy debatiendo, ¿verdad? Los que me siguen en la página de Facebook, es que debato, ¿verdad? Con hermanos calvinistas. Es que la definición de soberanía, Dios no está ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en cada lugar, en cada momento del universo. ¿Por qué? Porque como yo defino la soberanía, como la Biblia me muestra la soberanía, que lo vamos a ver en detalle, texto por texto, pero eso es más adelante. Vamos a ver que, o sea, hasta ahora lo que les he dicho, Dios era soberano antes de crear nada. Y el hecho de que Él creara no significa que se comprometió su soberanía para nada. Y el que impartiera cualidades suyas a sus criaturas y a sus seres como voluntad para tomar decisiones, en ninguna manera eso cancela la soberanía de Dios. Como lo mismo que expliqué sobre la gracia. La gracia era antes de Dios. Por lo tanto, todos estos cambios que le hacen para justificar que el hombre no pueda resistir, bla, 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 pues no significa nada, es necesario. La gracia no depende de que sea recibida. La gracia no depende de que sea aceptada. ¿Entiendes? Porque la gracia ya existía antes de que hubiera un ser creado. ¿Ven? Así que ninguna condición o ninguna acción de los seres creados altera o cancela la gracia. ¿Entiendes? Esas son conclusiones innecesarias, a base de premisas innecesarias. Una premisa falsa te lleva a una conclusión falsa. ¿Okay? Así que ahí lo dejamos por ahora. Y perdónenme, ¿verdad? Esto supuestamente estaba funcionando y ahora resultó que fue el sonido el que se dañó. La transmisión estaba bien, pero el sonido estaba malo. Tengo que averiguar qué fue lo que pasó. Recuerden pues que pueden enviar su ayuda al HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico 00729, o a PayPal. Pueden ir a pedrohrodriguez.com y en la parte de la enseñanza ahí dice donar, aprieta y te conecta a mi cuenta de PayPal.
Pero si quieres directo a PayPal, pues pedro-hotmail.com. pedro-hotmail.com. Y ahí pues tiras directo allá. Así que siempre es bienvenido. Recuerden, me faltan un par de millones nada más para comprar el jet para ir por todo el planeta a llevar estas enseñanzas. Así